Mira, Felipe, como puedes ver aquí tenemos el diseño de la planta potabilizadora de agua. Es una planta que está diseñada entre 0,5 y 0,7 litros por segundo. Esta planta lo que va a hacer básicamente es que puedas volver a reutilizar el agua del proceso y volverla potable para volver a cocinar el maíz. Importante es que antes del proceso tenemos que hacer una refinación o una adecuación de esa agua para que la planta pueda trabajar de manera óptima. Para ello, como puedes ver acá en el diseño, tenemos un floculador. Ese floculador lo que nos va a permitir es tener unas formaciones de flóculos o unos elementos más grandes que se van a asentar y después podemos procesar el agua a través de la planta. Una vez se logre eso, los ahorros que vas a tener en términos de la cantidad de agua que va a consumir la empresa va a ser muy alto, contribuyendo de manera importante a conservar un recurso que hoy en día es bastante escaso como lo es el agua. ¿Cómo cada día nosotros podemos contribuir a la conservación de ese preciado recurso líquido como es el agua? Algo tan esencial que lo necesitamos para cada día. El agua es vida. Usted, señor televidente, ¿cómo cada día la conserva? Sea bienvenido a nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. Usted cada día nos lo encontramos por todas las tierras colombianas y está ahorita aquí en Antioquia. Hola Gloria, ¿qué tal? Sí, nos encontramos ahora tratando de solucionar un problema que es común para la mayor parte de la industria, que es cómo conservar el recurso hídrico, cómo hacer para reutilizar el agua y muy importante también, cómo cumplir la normatividad vigente, porque todas las empresas tienen que cumplir una normatividad y a eso nos dedicamos nosotros a través de una asesoría y un acompañamiento que hacemos de manera presencial en cada una de las empresas que requieren este tipo de servicios. Y es aquí donde se concentra gran parte de la mayoría del desarrollo económico de nuestro país, en estas empresas que se dedican a la transformación de los productos agrícolas. Don Wilmar. Sí, tienes toda la razón. Nuestro país se basa en un 80% en MIPYMES, que sostienen muchísima parte de la economía, pero esta economía, así como va creciendo, también es demandante de recursos y también, de cierta manera, somos responsables de conservar los recursos y conservar todos los elementos que se utilizan en los procesos industriales. Y uno de los más importantes es el agua. Felipe, gracias por recibirnos. ¿Y ustedes a qué se dedican acá? No, gracias a ustedes por visitarnos. Nosotros somos Arepas Río Negro, somos una empresa dedicada a la fabricación de arepas. ¿Cuántas arepas producen diario? Bueno, nosotros aproximadamente en este momento estamos procesando 2 toneladas de forma diaria, lo que equivale a un promedio de 8.000 arepas por día. ¿Eso les demanda mucho el recurso del agua? Claro que sí. Como lo vamos a ver ahora, dentro de la producción hay una gran demanda de agua. Eso se debe a los lavados que se le deben realizar al maíz, a la limpieza, desinfección que se debe hacer cumpliendo las buenas prácticas de manufactura, al lavado de canastillas y demás funciones que requieren del gasto de agua. No solo en el sector de la transformación de los alimentos, sino en esas plantas exportadoras, don Wilmar, que cada día exigen tener unas aguas muy potables. Sí, Gloria, no solamente unas aguas de excelente calidad, sino también conservarlas y tener unos niveles de gasto muy bajos. Entonces, esos procesos de transformación se pueden optimizar para que el consumo sea menor, pero también parte de ese consumo se vuelva a reutilizar e ingrese de nuevo al proceso productivo. ¿Cuál es la solución que están entonces implementando ustedes acá, ingeniero Víctor? Gloria, estamos implementando un proceso donde vamos a recuperar las aguas sobrantes del proceso, donde vamos a tratarlas, a eliminarles primero los residuos más grandes para después volverlas a pasar a una potabilización y que las aguas que salgan de esa potabilización queden tan buenas como las aguas que llegan de un acueducto o mejores. A ver si entiendo, ustedes van a utilizar el agua que cocinan el maíz para que nuevamente esta quede limpia y así nuevamente la puedan utilizar. Ese es el trabajo que van a hacer acá. Exactamente, en eso se basa, en recuperar esas aguas que salen de cocción, ¿cierto? Hacerles un tratamiento, como una floculación, donde sedimentamos toda esa materia en suspensión. Ya esa agua la pasamos por unos filtros donde nos va a cumplir con todos los parámetros de calidad que se necesitan y se requieren para poderla utilizar nuevamente en el proceso de cocción.
Felipe, y nuestros televidentes tendrán la oportunidad de ver cómo se elabora ese alimento insignia de la cultura y la gastronomía paisa, como es una deliciosa arepa. Claro que sí, Gloria. Vamos a mirar cómo es nuestro proceso de la tradicional arepa antioqueña, donde nosotros aseguramos la calidad y la inocuidad en estos, y cómo nosotros, de la mano de don Wilmar y don Víctor, vamos a hacer la recuperación de esas aguas, contribuyendo bastante al ambiente. Bueno, Felipe, entonces lo dejamos con los talentos para que nos enseñe cómo es este proceso, y a la vez, si usted está en el sector agroindustrial, aquí va a tener la oportunidad de ver cómo puede implementar esas plantas de potabilización de agua y cómo puede recuperar las aguas de su agroindustria. Felipe, adelante. Claro que sí, vamos. En esta área donde nos encontramos, hacemos la recepción de la materia prima. Este es el área de almacenamiento. Acá cumplimos con todos los criterios de calidad, teniendo en cuenta que toda nuestra materia prima es de agricultores colombianos, por lo que el maíz es 100% colombiano. Acá tenemos parámetros de control como la temperatura, la humedad del ambiente. Garantizamos el aislamiento del producto pues, del piso. Ya de esta área, dándole cumplimiento a todas las buenas prácticas, pasamos al área siguiente, que es el área de selección. Acá nos encontramos en el área de selección. Nosotros con esta operación garantizamos que el maíz vaya libre de contaminantes para los siguientes procesos. Acá, como podemos observar, el compañero Jonathan, que es un operario calificado y debidamente capacitado para conocer todos los parámetros que debe cumplir un maíz de buena calidad, nos ayuda con la selección de este. Aunque los proveedores y trilladoras nos suministran unos maíces de gran calidad, nosotros con este proceso garantizamos la inocuidad en las arepas, que es lo más importante. Acá, como podemos ver, el maíz lo pasamos por un tamiz, donde vamos seleccionando el maíz de un grano más grueso, y el grano más delgado lo vamos descartando, que es lo que conocemos comúnmente como cuchuco. Ya de este proceso pasamos a la otra área, que es el área del malacate, donde hacemos el transporte de la materia prima. Hacemos esa separación para no tener intervención o, digamos, un flujo cruzado entre el personal de producción y el transporte de la materia prima, dando cumplimiento así a las BPM. Ya después de que pasamos al malacate, por este malacate subimos los maíces y todos los insumos al área de cocción. Regresamos y gracias por continuar en sintonía con nuestro programa Frente al Acontecer del Campo. ¿En qué casos se pueden volver a utilizar las aguas residuales cuando se hacen estos trabajos agroindustriales en los procesos de la transformación de las empresas? Con Víctor estamos aclarando, y gracias, Víctor, por estar acá con nosotros y ayudarnos a aclarar este término, en qué casos se pueden utilizar las aguas residuales. Y en algunas ocasiones uno escucha decir, no, es que de pronto las aguas residuales no quedan muy aptas para volverlas a usar. Ayúdenos usted a desmitificar este concepto. Gloria, las aguas sobrantes de los procesos, las aguas residuales de los procesos agroindustriales, en su gran mayoría se pueden reusar. Es posible que a través de tratamientos físicos o tratamientos químicos podamos recuperarlos para que las compañías, esas empresas pequeñas que quieren salir adelante, puedan reducir sus costos, reducir la contaminación que se hace al ambiente y que podamos llegar a hacer una reincorporación del agua y así ser más conscientes del uso de los recursos que tenemos en las compañías. En esta empresa donde están haciendo la transformación del maíz a esa deliciosa arepa que siempre nos acompaña en un buen desayuno, ustedes están haciendo justo ese proceso en estos tanques. Correcto, Gloria. Estamos implementando un tratamiento para reusar estas aguas de manera que no se tengan que verter unas aguas que todavía no tienen una buena calidad y se puedan usar nuevamente en los procesos de cocción y lavado del maíz sin alterar la calidad del producto.
¿Cómo es ese proceso? El proceso consiste en el agua que sale del proceso, que es lo que tenemos atrás en los tanques, le hacemos un tratamiento de enfriamiento, posteriormente una floculación, que la floculación es por medio de control de unas variables pues, específicas, se forman unas partículas más grandes que se precipitan, partículas que después esas sí se disponen y el agua limpia del proceso se lleva nuevamente proceso arriba para que vuelva a ingresar como si fuera agua potable, previo a una potabilización que también estamos implementando. Dentro del proceso de elaboración de arepas observamos que tenemos una alta demanda de consumo de agua, exactamente más en este proceso de cocción, por lo que conlleva varios lavados de los maíces y también la limpieza y desinfección de los pisos, equipos y la infraestructura. Siendo así, nos dimos a la tarea de implementar un sistema de recuperación de todas estas aguas, así disminuyendo el impacto ambiental y también contribuyendo a los costos de la empresa. Luego del transporte del maíz, nos encontramos acá en el área de cocción. En esta área hacemos el tratamiento térmico del maíz, donde los pasamos a los tanques, que es lo que escuchamos al fondo. En estos tanques le hacemos un lavado previo a la materia prima, luego lo llevamos a cocción, después de la cocción le hacemos otro lavado dentro del tanque. En el fondo podemos observar los escurridores, que es donde pasamos ya el maíz cocido a los escurridores, donde se les realiza otro lavado. Ya de los escurridores, el operario Don Iván, que es un personal también calificado para su función y capacitado, lleva el maíz cocido a las tolpas, que por gravedad llegan a los molinos que se encuentran en la parte inferior. Ingeniero, entonces estas aguas quedan ya muy aptas para nuevamente hacer la preparación de la cocción del maíz. Sí, quedan tal cual como si fueran aguas potables que ingresan por primera vez a la planta. Por eso se hace el proceso de eliminación de las partículas de maíz acá en la floculación y la potabilización posterior, de manera que cuando ingresen nuevamente al proceso queden tal como si fueran aguas de acueducto o más limpias. ¿En qué casos sí se puede utilizar esas aguas residuales y en qué casos no? Bueno, Gloria, en las empresas o las industrias que vienen del agro, donde se procesan frutas, donde se procesan verduras y demás, es posible recuperarlas. En compañías como minería, donde hay una gran contaminación química, ya no es tan viable recuperarlas para reingresarlas a un proceso o para uso humano. Sin embargo, en la agroindustria es totalmente viable y ahí es cuando nosotros como compañía llegamos a mejorar ese proceso, llegamos a recuperar las aguas aplicando ingeniería. Y lo que hacemos es solucionar los problemas a la compañía de manera que se contamine menos, se puedan reducir los costos, ¿sí? Y que el proyecto sea un ejemplo para otras compañías para que se siga haciendo en otros sectores. En el sector de la ganadería, en el sector porcícola, en el sector pecuario, ¿hasta qué posibilidad se puede reutilizar nuevamente el agua? Ok, en esos procesos, dado que son, digamos que industrias que consumen no tanto agua, y que las contaminaciones son más microbiológicas que físicas, como es en este caso, ahí es más difícil. ¿Es posible recuperarlas? Sí, sí es posible recuperarlas. Sin embargo, los costos de recuperación son tan altos que las inviabiliza técnicamente. Técnicamente se puede, pero económicamente no es tan favorable hacerlo. En estos procesos agroindustriales, aparte de que técnicamente es viable, económicamente también es un muy buen ejercicio. Otro sector en el que se puede implementar son las empresas que se dedican a empacar fruta o a producir pulpas o a producir fruta para exportación. Las empacadoras es posible que recuperen sus aguas y reduzcan sus costos de operación a través de procesos similares a estos, que no es estándar para todas las compañías. Es posible que para algunos sea una floculación, filtración, es posible que para otros sean procesos más complejos, pero que finalmente sí son viables de implementar. La metodología consiste en primero hacer una visita en campo, reconocer el proceso, revisar la calidad del agua que tienen o el grado de contaminación y qué tipo de contaminación pueden llegar a tener las aguas sobrantes del proceso, para de ahí en adelante con unos datos y aplicando conceptos de ingeniería, repito, se empiezan a dimensionar cuáles son los procesos que hay que tratar o qué son los procesos que hay que implementar de manera que se obtenga un agua de buena calidad.
Dependiendo de la necesidad, es el estilo o el modelo que ustedes implementan de la solución. Es correcto. En este caso, se está implementando el proceso para reincorporar a proceso productivo. También es posible que las aguas se recuperen, no necesariamente para proceso productivo, se puede utilizar para lavados de las áreas locativas, para usos en otros servicios diferentes a producción. Las canastillas Por ejemplo, las canastillas exigen mucho lavado de agua. En plantas de alimentos siempre se utiliza agua para el lavado de todas las áreas, pisos, paredes, entradas y demás. Esas aguas son posibles a través de un proceso de potabilización y desinfección, utilizarlas ahí y reducir el consumo de aguas que vienen de un acueducto. Y sobre todo, Víctor, protegiendo este recurso tan preciado como es el agua. Correcto. El retorno se ve no solamente en el hecho de que la factura baja su valor, sino en el hecho también de que vamos a ser más conscientes con el medio ambiente, vamos a tirar menos contaminación y años más adelante vamos a ver que el ambiente se conserva también mucho mejor, no solamente la recuperación económica, que es obviamente el primer objetivo. ¿Cómo hacer esos procesos de potabilización y a la vez hacer un buen proceso de utilizar esas aguas residuales? ¿Cómo bajar usted esos costos, cumplir con la normatividad en un país que cada día nos exige que trabajemos mejor, cuidando el ambiente, trabajando un sistema muy fundamental, la potabilización y a la misma vez trabajar esas aguas residuales, que con el ingeniero Víctor y con Wilmar estamos aprendiendo cómo hacerlo? En este momento nos encontramos viendo la planta potabilizadora de agua, que es un desarrollo que se ha hecho junto con la compañía de Arepas Río Negro, donde lo que pretendemos básicamente es generar unos ahorros importantes en la cantidad de agua que está consumiendo la compañía. Parte de la solución de la planta potabilizadora de agua es el reuso de las aguas provenientes de la cocción del maíz. Esta es una planta potabilizadora que tiene básicamente dos partes. La primera parte es una filtración a base de un lecho de zeolitas que nos permite pues aprovechar esa agua y los elementos que provienen de esa agua que previamente se han separado en un proceso adicional que es un proceso de floculación, y tenemos también una filtración a través de unos cartuchos de carbón activado para que nuestra agua quede en condiciones muchísimo mejores en términos organolépticos de olor y sabor. La planta, como pueden ver, tiene una capacidad aproximada de 0,5 a 0,7 litros por segundo. Viene el agua desde el punto de recolección o donde hacemos un proceso de floculación y posteriormente pasa por los filtros, pasa a un primer tanque. En el segundo tanque tiene un clorinador de paso que funciona con tabletas de hipoclorito de calcio, que lo que hace básicamente es, este hipoclorito de calcio es poner el agua en condiciones óptimas que cumplan la normatividad en cuanto al tratamiento microbiológico. Es decir, con esto eliminamos todo lo que puede traer el agua en el proceso y otros elementos que son contaminantes. Una vez el agua está en el tanque número 2, es un agua que está en óptimas condiciones para volver a entrar al proceso. De esta manera, con esta solución, lo que hacemos es que los empresarios están cumpliendo la normatividad en cuanto a vertimientos, pero también están generando enormes ahorros en la cantidad de agua que están consumiendo. Este proceso completo es un proceso que nos permite básicamente generar ahorros importantes en los consumos de agua, pero también con un impacto muy importante medioambiental, porque el agua que estamos consumiendo está siendo reutilizada y lo que va a vertimiento realmente es una cantidad muy poca. Con este proceso estamos logrando recuperar más del 90% del agua que está consumiendo la empresa. Para nosotros lo más importante es conservar la tradición de la arepa y al mismo tiempo brindarle al consumidor alimentos de calidad e inocuos. Ya para seguir con el proceso vamos a pasar al área de molienda. Luego del proceso de cocción pasamos al área de molienda y moldeo, donde posteriormente pasamos al horno. Este horno cuenta con dos etapas, la etapa de asado
y la tapa de enfriamiento para garantizar una temperatura adecuada del empaque de las arepas. Como podemos observar, tenemos un ejemplo de una arepa mediatela. Nosotros tenemos diferentes referencias de arepa, como es la arepa amarilla, arepa de mote y arepa redonda. Ya vamos con don Wilmar y doña Gloria. Wilmar, aquí en esta planta que usted acaba de instalar para potabilizar el agua, donde ellos se dedican a la producción de arepa, ¿qué capacidad tiene? Bueno, la planta que instalamos aquí es una planta de 1800 litros hora, aproximadamente 0.5 litros por segundo, y es una planta que da solución al problema que nos trajo aquí, y es solucionar un tema de reuso de agua y es un tema de potabilización de agua posterior. Y llegó Felipe con las arepas, lo veo que tienen diferentes presentaciones acá, Felipe. Sí, Gloria, acá este es el resultado final del proceso que vimos ahora. Les traigo algunos ejemplos. Esta, digamos, es la referencia de arepa redonda, ¿cierto? En este caso es una arepa blanca. Que es muy buena para acompañarla con el sancochito y los frijoles. Sí, señora, perfecto para eso. También tenemos otra referencia que es la arepa de tela blanca, la tradicional. Tenemos la arepa amarilla, ¿cierto? Que también es una arepa que es muy buena. Y la tradicional arepa de mote. Felipe, ¿ustedes cuánto demandan más o menos de agua en el proceso para cuando cocinan el maíz? Aproximadamente diariamente se están consumiendo 10.000 litros diarios en el proceso de arepas. ¿Qué ventajas ha visto usted en la instalación de esta planta de potabilización? Digamos que el beneficio se ve reflejado mucho en los costos, ¿cierto? Y también la parte ambiental, que estamos haciendo, pues, siendo muy amigables con el ambiente. Víctor, y muchas gracias por ayudarnos a aclarar ese concepto de que sí se puede desmitificar y trabajar con las aguas recuperadas o las aguas residuales. Correcto, Gloria, muchas gracias. Y sí, las aguas sobrantes de los procesos sí se pueden usar. En los procesos agroindustriales es posible recuperar la gran mayoría de las aguas y estamos nosotros como compañías aliadas listos para brindar la solución a todas las empresas micro, pequeñas y medianas que requieran nuestros servicios. Y el olor de aquí, Felipe, me provoca irme a comer una buena arepa. Claro que sí. Acá este es un proceso que conserva la tradición de la cocina colombiana y que como valor agregado tiene que estamos trabajando con aguas que son recuperadas, aptas y cumplen con los parámetros para la producción. No solo eso, Felipe, le están contribuyendo cada día a la conservación del preciado recurso como es el agua, porque el agua es vida.